Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida tanto a los que están aquí en la sede de la Asociación de la Prensa de Tenerife como los que están a través del canal de YouTube a la 9ª sesión del Foro Ángel Arocha, que va a estar dedicado hoy a la figura de José Antonio Barrios bajo el título La figura tridimensional del Tigre, en un día de luto para el tinerfeñismo por el fallecimiento de Nolito Sánchez, ex jugador del club, ex entrenador del filial, motivo por el cual el Tenerife el próximo lunes guardará un minuto de silencio y sus jugadores lucirán brazaletes negros en el partido ante la Almería, y que además fue entrenador en su época en el Orotava de nuestro protagonista de hoy, José Antonio Barrios. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? En la primera pregunta nos acompañan también como invitados tanto David Amaral como Gonzalo López Segovia Chalo, que además de figuras del Tenerife y de ser partícipes de 3 ascensos de categoría con el equipo blanquiazul, fueron compañeros de José Antonio Barrios en la temporada 80-81. Buenas tardes, Chalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. La primera pregunta, un poco por hacer justicia al título del foro de la figura tridimensional del Tigre, aunque, bueno, habrá que decir que se queda corta, porque aparte de jugador, directivo y entrenador, fue secretario técnico, supermercado, fobillero cuando hizo falta, conseguidor de fichajes y fue de todo en el Tenerife. De esas 3 figuras de jugador, entrenador y directivo, ¿en cuál se pasa mejor y en cuál se pasa peor? Yo como jugador yo creo que he disfrutado mucho. Y la otra etapa que disfruté es cuando tenía que incorporar un futbolista o de la cantera o de fuera al Tenerife. ¿Me entiendes? Ese pensamiento de fijar la categoría de un futbolista para llevarlo al Tenerife, que no es fácil. ¿Me entiendes? Yo tuve mucha suerte ahí. Así que son tantos como futbolistas, como ojeador o secretario técnico, yo creo que ha sido las 2 facetas donde más he disfrutado. Y luego como entrenador es una responsabilidad tremenda, porque en tus manos hay 20 jugadores en un vestuario y son los que realmente te hacen la chaqueta y el traje, ¿me entiendes? O sea, es lo más difícil. Yo creo que por eso se hace tan complicado ser entrenador de fútbol. Son 22, 24, 25 jugadores, cada uno tiene su conocimiento. Ellos cuando son futbolistas, porque a mí me ha pasado, pienso que yo sé más que el entrenador cuando no juego, pero realmente hay que sufrir esa circunstancia, porque tú como futbolista desarrollas tu trabajo tú, como ojeador o técnico de incorporar, pero como entrenador lo que te puede pasar es que decidan de tu futuro sin tú querer. Los mismos futbolistas, el mismo ambiente, y luego tú sabes las porterías, ¿no? Si entra la pelotita era un fenómeno, si da en el palo, siendo la misma de una terminación de una jugada, ya no vale para nada. Hacemos coincidir esta 9ª sesión del Foro Ángel Arocha con el 55 aniversario del debut como internacional de José Antonio Barrios, en este caso con la selección juvenil, siendo el primer jugador tinerfeño que debuta en La Roja, en La Rojita en este caso, jugando en el Tenerife. El primer jugador que debutó como internacional fue Ángel Arocha, que seguimos honrando en este foro con cada nueva sesión, pero sí debutar en la selección española estando en el Tenerife a 2.000 kilómetros de distancia, que es algo de lo que siempre te has sentido especialmente orgulloso. Sí, no, yo te lo he comentado más que una vez, ¿no? Yo creo que los éxitos más importantes de mi vida los he conseguido a través del Tenerife, siendo juvenil, internacional juvenil, en la Olimpiada del 68, que nunca había ningún olímpico en Canarias, y luego haber conseguido ser pichichi, el primer pichichi, ¿me entiendes? O sea, son cosas que parecen que no, pero cuando tú estás en un equipo que es de segunda B, no puedes disfrutar donde algunos jugadores han disfrutado en jugar siendo canario y tinerfeño, haber jugado en el Tenerife. Entonces, ¿me entiendes? Uno se tiene que buscar la vida y entonces es otra lucha interna, ¿no?
Volvemos al principio, antes Sí, de jugar en el Weiler, en el Toscal, en el Tenerife, digamos que te formaste como futbolista en equipos federados, pero digamos la mejor cuna fue aquí al lado, en la calle San Juan Bautista. Sí, en la paralela, yo vivo aquí. A 50 metros de donde estamos. Efectivamente, mis padres han vivido ahí 62 años. Y que además, donde, aparte de un mito blanquiazul como Luzbel en su época, en 30 metros se juntaron en una época Justo Gilberto, Jorge Fernández y José Antonio Barrio. Sí, y otro hombre que no era jugador, pero era Enrique Sanfier, que fundó el Toscal, ante el Oriente, que vestía como el Atlético de Madrid. O sea que esa calle que tú ves aquí, ahora se puede pasear, era en cada tramo de la calle había un partido. Unos jugaban a remates de cabeza, otros hacían láser a la pared. ¿Me entiendes? Y a veces venía la chivata que venía la policía y que podía multar, pero era lo que era antiguamente la calle San Juan Bautista. Así que está en una zona muy bonita para mí, de muchos recuerdos, y donde yo he sido muy feliz. Otro jugador de calle, en este caso en la calle San Sebastián, que ahora suena a ciencia ficción si le dices a los niños que tú jugabas en la calle San Sebastián, sí. Era Chalo cuando por ahí no pasaban coches, ¿no? Claro, comentaba una vez que nosotros poníamos los jerseys o las piedritas para hacer las porterías de lado a lado de la calle y de vez en cuando pasaba un coche, que viene un coche. Y entonces yo aprendí, vamos, en la calle. Fuiste portero antes de jugar de delantero centro. Después ya pasas al Toscal, al Juvenil Tenerife. Pero es que fue muy curioso ese. Yo he ido muy de la mano de Justo Gilberto. Y Justo Gilberto era amigo de... hay muy poca gente que lo puede conocer. Sí, Julio Plasencia. De Julio Plasencia. Entonces Julio Plasencia tenía aquí el mejor juvenil, que era el Victoria. Porque tú ahora mismo, el componente de mi época, cuando yo estaba en el Tenerife, ves que nadie iba al Tenerife, preferían ir al Victoria porque tenían muy buenos jugadores y Damaso le compraba a cada uno un traje. A mí me ofreció un traje, pero a mí me llevó al Tenerife de la Vera, el Ledesma. Entonces me dijo, no, tú tienes que estar en el Tenerife, se juegan los partidos antes, que te vea el entrenador. Y yo atiné en dar con esa persona que me llevó ahí, ¿me entiendes? Entonces ese es lo más importante que hice yo, porque date cuenta que el Victoria tenía a Domingo Rivero en Córdoba, Robin en el Atlético de Madrid, Medina en el Levante y en el Tenerife y en Las Palmas, Jorge Fernández en Las Palmas y en el Tenerife. Eso te digo, un equipo juvenil en Canarias, en Tenerife, ¿me entiendes? O sea que había una serie de técnicos de la calle que se preocupaban mucho de sacar jugadores, ¿me entiendes? Y yo eso lo he valorado con el tiempo, porque veo lo que cuesta llegar a categoría nacional, ¿no? En el Tenerife, después de pasar ya por el juvenil, debutas con 17 años en un equipo que estaba mirando antes, Molina, Álvaro, Sicilia, el propio Justo Gilberto. ¿Cómo llega un pibe, un niño de 17 años a un vestuario así? ¿Se está quietito, habla, se está callado? Lo más importante es el entrenador, que te dé confianza. Riera me dio confianza. Tengo fe en este chico, pero yo vine con 17 años, pasé del juvenil al primer equipo porque Erasto, que era el delantero centro del Tenerife, en Oviedo se lesionó de la clavícula. Era el delantero centro que venía de Las Palmas. Y entonces me pusieron a mí, bueno, y terminé jugando. Gilberto me conocía mucho, ¿me entiendes? Yo jugué al lado de Gilberto, que ese año metió 15 o 16 goles como interior. Era un jugador que era el Pelé del Tenerife en la segunda división, sobre todo en los partidos de casa, ¿me entiendes? Que poníamos el partido a las 4 de la tarde y los equipos de la península venían con tacos y a los 10 o 15 minutos ya no podían caminar. De verdad, eso lo gocé yo. ¿Y ustedes lo sufrían? Sí, es que luego cuando ibas allá, te ibas a Baracardo o te ibas a Santander, te mojabas en el campo y ya eso no sucede en el fútbol profesional actual, pero te podía pasar estas cosas, jugaba con tu ventaja. Y el Tenerife siempre ha tenido desventaja, porque jugábamos 2 partidos fuera de casa, el desplazamiento en la península eran 10 días y muchas veces nos ubicábamos mucho en Madrid. Y del Madrid pues íbamos a Santander, a Oviedo, y ya sabes cómo íbamos, ¿no? En la guagua. Así que... Hablabas antes de dar la oportunidad a un niño de 17 años. David, que ha sido entrenador, se ha caracterizado por eso. Más allá de que el jugador valga o no valga,
el dar confianza, el ser entrenador y apostar por un pibe, lo que es un pibe de 17 años, es fundamental la labor del entrenador, David. Yo creo que sí, pero yo creo que ya no es valga o no valga, tiene que valer. Y tú tienes que ver que tiene por delante condiciones y que está para afrontar ese reto. Y eso es lo que ha sucedido. Yo un poco te agradezco enormemente el estar aquí y sobre todo felicitarlos a todos los que están haciendo esto en el centenario del Tenerife. Yo creo que es maravilloso y con Barrio pues me siento también como amigo, como colegas, hemos sido compañeros de jugadores, hemos sido compañeros como entrenadores y amigos personales. Si quería decir algo, porque la figura del programa es para él. Y aquí ha habido un antes y un después del Tenerife. Y el antes lo ha hecho él, que fue en ese momento la mano derecha de Javier Pérez. Ese antes se produce la entrada de la alternativa blanca-azul en el Tenerife y bueno, intentaron con mucha gente, Miguel Ángel La Rosa, en la figura de su presidente Javier Pérez y mucha gente, Agustín Amaro, pero sobre todo en el área deportiva estaba José Antonio Barrio. Y José Antonio Barrio consiguió reclutar un equipo de jugadores canarios con incorporaciones de jugadores peninsulares, con incorporaciones de jugadores de un nivel que podemos hablar de Guina, la explotación futbolística de Romes Fernández y muchos jugadores como Belsa, etcétera, etcétera. Y consiguió de subirlo de segunda B a segunda A, mantenerlo y dar el asalto final en ese famoso año del ascenso a la primera división, donde se encontraba Chalo, se encontraba Luis Delgado, se encontraba Toño, se encontraba Pedro Martín, se encontraba Quique, Víctor Matute, pues muchísima gente. Y eso es muy difícil. Y esa labor de todo, pero concretamente de la mano de confeccionar ese equipo por José Antonio Barrio. En la época más bonita, yo creo que fue una explosión y un júbilo en la isla, en la provincia de Tenerife, impresionante. Esa es la clave del gran Tenerife que podemos estar hablando ahora. Hablaremos de eso cuando pueda. Enfocamos a la segunda parte en esa triple dimensión de jugador que la hizo desordenadamente. Pues lo normal es ser jugador, después entrenador y después pasar a ser presidente directivo. La hizo al revés, él fue primero jugador, después vicepresidente, secretario técnico, después entrenador. Pero es una fase de la que hablaremos también. Volvemos a los 18 años de Barrio, Pichichi, Juegos Olímpicos de México, internacional, además unos Juegos Olímpicos especialmente complicados por la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Horrible. 300 Tuvimos 15 días. 15 días sin salir, 15 días en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica sin poder salir. Digamos que te queda esa parte de no poder disfrutar de la ciudad, disfrutar del ambiente, pero ha sido toda una experiencia inolvidable. Totalmente. Eso ha sido para mí algo maravilloso. No estaba acostumbrado. Estar viviendo en una isla que te brinda la oportunidad siempre a través del Tenerife. Por eso te digo que el Tenerife me ha dado muchas cosas. Yo creo que nos hemos dado y me ha dado, ¿me entiendes? Porque sin la proyección del Tenerife en aquel momento, ¿me entiendes? Era muy difícil salir. Es muy difícil salir. Hoy esto es más fácil. Mucha gente que está dentro del mundo del fútbol y menea a los chicos y no te das cuenta, ¿me entiendes? Pero antes eso era mucho más difícil. Y yo estoy muy agradecido en ese aspecto al Tenerife, ¿no? Y al comportamiento que tuve cuando yo tenía 17 años. Porque claro, a ti te ficha el Tenerife, tú eres de una familia humilde. Tu alimentación no es igual que un equipo profesional.
El Tenerife me llegó Pepe López, que hasta yo muchas veces discutía cosas con él, y me entregaba todos los meses 3.000 pesetas de ayuda a alimentación, porque todo el mundo no podía comer. Estaba en una época del 66-67, una época de una guerra que se había pasado, todas estas cosas. Yo era un niño pequeño, pero no es igual comerte un matahambre de 1,20 que comerte un plato de jamón de 18 euros, ¿me entiendes? Aclaramos que 1,20 es en pesetas todavía. En pesetas, sí. Entonces esa es la gran diferencia. La alimentación, ya luego se preocuparon. Yo tuve un médico que en Tenerife, por mediación de García Talavera, era el médico, y ese me ayudó mucho en mi alimentación. O sea que las cosas no vienen de suerte. La suerte se viene que tú tienes un producto que eres tú, pero según cómo tú lo desarrolles y en las manos de quien caiga, que hay con un buen entrenador que te empieza a educar como actualmente hay, son grupos de trabajo, son importantísimos, ¿no? Y después lo hablaremos más tarde, un poco traspasas esa ayuda extra, parte de la ayuda deportiva en el caso de Rommel, para que no solo mejore como jugador, sino que mejore en todos los aspectos. Que se le puso lo mejor. Rommel tenía de venir de Panamá de 2 entrenamientos a la semana, de pasar fatiguita, y entonces el Tenerife le mandaba a sus padres, yo le decía 25.000 pesetas, y el resto eran 14 pagas de 55 que se le pagaba a él, más el primer año comía gratis enfrente del estadio en el Olímpico, el Bar Olimpo, y entonces se le puso a Miguel Feria y a Andrés Mateo, y tenía un entrenador de la casa a mano de uno como Martín Marrero, que aunque tú creas que no, tenía confianza en mí, porque si tú traes el futbolista y el entrenador, este le falta mucho, no, esto vamos a llevarlo. ¿Cómo lo llevamos? Dándole tranquilidad al futbolista. ¿Cómo se le da tranquilidad al futbolista? ¿Qué problema tiene? De la comida, de los padres, él no vive nada más que para sus padres, le gustaba su bailito y sus cosas, pero bueno, él iba luego, desarrollaba y se mejoró enormemente ese producto. Y el producto era la potencia que tenía Rommel, que le veía yo, pero hay que cuidarla. Claro, y su cabeza. ¿Sabes la tranquilidad de un entrenamiento? Saber que tus padres están bien. Porque antes no se movían otras cosas. Lo que le movía a uno mucho eran tus padres. Hoy sé que se tiene que dividir las cosas, ¿no? Pero antes la vivencia que uno tenía desde pequeño, pues para tú desarrollando, hacías, por lo menos para mí, hacer feliz a tus padres. Rommel era feliz aquí, porque sus padres estaban bien, él le cogió mucho cariño a la isla y la isla se entregó mucho con Rommel. Y hubieron futbolistas de aquí, de Adeje, como Luis Delgado, Isidro, Pedro Martín, todos estos eran jugadores también, igual que los presentes que están aquí. Y poco a poco fuimos construyendo un equipo al gusto de nosotros, porque sinceramente en ese momento el equipo no tenía un duro. ¿Sabes quién realmente salvó al Tenerife? Aguirreoa, que se le debía 30 millones de pesetas. Si Aguirreoa, el año que descendió el Tenerife, no hubiésemos ido a preferente, ni a tercera división, hubiésemos ido a preferente. Y ese, con una conversación que tuvo Miguel Ángel de la Rosa con Pello, pues se le alargó un año más de contrato y luego se le pagó todo. Pero ese es un jugador que estuvo en el Tenerife y que realmente uno se debe acordar de estas cosas. Si eres tinerfeño, te gusta el equipo, dice, este hombre en su momento, lo fácil, a mí pues la ponen aquí, ¿me entiendes? Y más antes, donde antes no habían representantes, eras tú. Y la persona, lo que estaba mirando era el presidente y tú eras el jugador. Y tú estabas pensando, ¿y cómo no renuevo? ¿Y cómo no voy a renovar si mañana me rompen a la pierna y estoy casado y tengo un hijo o 2 hijos? Tú sabes lo que se crea, la responsabilidad. Ahora no, hay unos representantes buenos, otros no tan buenos, pero que te van orientando y ya luego tú con el tiempo vas escogiendo lo que tú quieres. Del Tenerife, de esos Juegos Olímpicos, vuelves, juegas 3-4 meses en el Tenerife, ya después si sales Granada, después Barcelona, Hércules, Levante en segunda B, pero que
Tú siempre dices que a pesar de segunda vez, donde mejor te pagaron, sí. casi mejor que en el... No, en el mejor equipo. O sea, el mejor equipo, el más que me pagó, que fue uno de chatarra en Levante, me vino a buscar a Alicante y me dio 2 años 9 millones de pesetas. Estoy hablando del año 78, 79 y 80, 81. Y mejor que en el Barça. A pesar de... Sí, yo en el Barça gané 1 millón de pesetas campeón de liga. Por eso. Y de sueldo 35.000. Y después vuelves al Tenerife, que hay que decirlo, vuelves gratis, vuelves por... A través de Gilberto, que me tenía pesado, yo me quiero retirar, no, vente al Tenerife, mira. Debutas como segundo entrenador con Lamelo y te encuentras como compañero, te encuentras como compañero a Chalo y David que se incorpora... Ahí disfrutaba. Sí. Sí, ya disfrutaba. ¿Y ustedes, cuando tú debutas ese año en el Tenerife, tú juegas los 5 o 6 últimos partidos del año anterior, cuando te dicen vas a jugar con José Antonio Barrios, ¿qué piensas? Piensa que está jugando con una persona que ha sido pues una señal del Tenerife, y a nivel futbolístico, el mero hecho ya de jugar en el Barcelona, un poco el respeto, date cuenta que él jugó al lado de Johan Cruyff, al lado de Sotil, al lado de muchos jugadores de una talla nacional e internacional. Entonces te lo ves vistiendo en la caseta y con él, buenos días y tal, nosotros tendríamos un poco, lo veíamos como un ejemplo para nosotros. Y luego él, con su humildad, como él bien dice, nos llevaba y nos llenaba para todo. Y luego ya no te hablo de la dupla de Chalo Barrios, Barrios Chalo, donde Chalo realmente pues ese año se hinchó de meter goles, bien también por las cosas que él hacía, pero sobre todo el trabajo de José Antonio, y luego tuvo, yo creo que en su carrera, uno de los mejor años, corrígeme si me equivoco, que se fue con la selección Australia. ¿Y para Chalo? Bueno, yo aparte de todo lo que ha hablado David de José Antonio, yo a José Antonio siempre le he tenido un cariño especial. Yo empecé los últimos 5 o 6 partidos de una temporada, y después cuando empecé ya una temporada completa, pues vino José Antonio. Y la gente siempre me decía, contra, tú marcaste goles porque te los dejaba José Antonio. No es así, ¿no? No es que yo tuviera que nada más que empujarlos, pero sí le tengo ese cariño porque yo venía con toda la inexperiencia de un jugador niño, de muy joven, y José Antonio, no ya incluso en los partidos, sino en los entrenamientos, siempre me decía, ponte por aquí, tú ponte por aquí, yo voy a ir al salto por aquí, y los balones siempre se van a quedar por aquí más o menos. Y claro, yo aprendí con 17, 18 años ya, me empecé a formar como jugador, como decía David, llegas como un niño, con jugadores ya experimentados, pues empecé a coger la experiencia mucho más rápido de lo que yo pensaba, porque tenía a José Antonio al lado. Y delante de todos te doy las gracias, José, no porque todo lo que me ayudaste en el principio, sino posteriormente, cuando el tema del Hércules, y por eso siempre he tenido un cariño especial, y como decía David, o sea, estábamos jugando con un centro delantero de los de antes, ¿no? Un centro delantero nato, para mí, de esa época, de los mejores del mundo. O sea, un rematador implacable, todos los balones por arriba los cogía, si no, chocaban con el 4 y se quedaban otros 4 libres. O sea, para mí ha sido un ejemplo. En ese año, el Tenerife, por primera vez en la historia y hasta ahora por única vez, además elimina Las Palmas de la Copa del Rey. En el partido de ida en el Insular haces 2 goles, empata 2 al final Las Palmas, se pone 0-2 el Tenerife, empata 2 Las Palmas. ¿Qué recuerdas de esa eliminatoria, de ese partido? Primeramente, el Tenerife era el segundo equipo de Canarias, el primer equipo era Las Palmas, aunque nos duela. Es así. El equipo que tenía prestigio en Las Palmas, en la península era Las Palmas. Y más cuando uno se va, como me fui yo 12 años a jugar fuera, que venía a Las Palmas, cómo se detectaba Las Palmas y la importancia que se le daba. Hay que reconocer. En segunda B, tú imagínate en segunda B y ellos en primera división, y el Tenerife lo elimina. Se volvió loco el presidente.
nos dio unos diplomas, unas medallas inmortales. Los inmortales del Tenerife. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué te voy a decir? Pues una locura. Pues, el tinerfeñismo, yo creo que de las pocas veces que en esa época pues se llevó una satisfacción, ¿no? ¿Me entiendes? Porque teníamos muy poca satisfacción. Siempre el equipo no se cobraba, tenía un problema, pero al equipo se le quiere y entonces pues se tiene interior, eso no de hablar, porque a veces tú hablas y hablas para que otras personas te den un razonamiento por tu vivencia, y a veces tú no dejas de hablar porque creo que puedo yo entorpecer al equipo, y llega un momento a decirte, después de mi experiencia, digo, ya no me hace falta hablar del Tenerife, a mí lo que yo hago actualmente es quererlo. Como aficionado, en esa eliminatoria del partido de vuelta, el que marca es Chalo con 18 años y el estadio lleno. Sí, estadio, la primera vez que jugó hay un estadio lleno. Además me encantaba jugar por la noche a mí. Y fue de noche el partido. Sí, marqué el primer gol, creo que me hicieron el penalti. Sí, me hicieron el penalti en el segundo gol, que marcó Lolín. Y lo que decía José Antonio, o sea, una vivencia inenarrable. O sea, nadie puede imaginar, yo por lo menos en ese momento no pude imaginar una emoción tan grande del estadio a tope, todo el mundo gritando, una victoria importantísima frente a un equipo que, como decía José Antonio, era el representativo de Canarias, o sea, en primera división muchos años, y nosotros el equipo. Pues, para nosotros ganar ese partido era como haber ganado la final de la Copa del Mundo, y la afición, o sea, el resultado, el ánimo, el ver la afición como la vimos en ese partido, eso no tiene precio. Segunda etapa en esta triple dimensión, la etapa de, ya digamos que no es la de entrenador, sino es la de vicepresidente deportivo, secretario técnico. La alternativa un poco se hace cargo eso de un club que está en segunda B con 300 millones de pesetas de deuda. No había dinero ni para pagar un café, no digamos ya para cuando tenías que afrontar un viaje. Valiente, suicida, ¿cómo se les ocurrió meterse en esa aventura? Yo creo que fuimos 5 o 6 personas que nos reunimos y pusimos alternativas, y pusimos una oficina en la calle Suárez Guerra donde cada uno pagaba un porcentaje de alquiler, y de ahí nosotros, que Vide Clavijo estaba en la sociedad, estábamos muy cerca, pero sabíamos, antes de entrar al club, ya sabíamos en la parte económica lo que debía el equipo, porque desde el club nos informaban. Siempre pasa eso, siempre hay espías, tanto para un lado a favor como otro lo puedes tener en contra, ¿no? Y entonces nosotros teníamos de lo que se le debía al club y afrontamos la situación con cerca de 400 millones, y afortunadamente el equipo se llevó en 2 años, en 3 años, no, de 2 años, porque estuvo un año el ascenso, el año que se mantuvo el equipo, que para mí fue muy importante, y luego el ascenso a la primera división. Yo creo que ahí se quedó el equipo ya con otra cara, ¿no? Uno de los primeros fichajes de ese verano fue David Amaral, sí, sí. Que estaba en el Binefar. Sí, yo tenía fe en él, yo sabía cómo jugaba él, era un hombre de medio campo, muy trabajador, entraba bien en ruptura en la segunda, al segundo palo, y nada, al final el equipo nadie lo quería, se habló de unas cantidades, luego no se le pudieron llegar a las cantidades, y luego se habló con el presidente, se aceptaron, y él pues también puso de su mano para seguir en el Tenerife, ¿no? ¿David tenía ganas de volverse? Indudablemente, siempre el Tenerife es un equipo apetecible para un jugador canario. Yo salgo del Tenerife en esa época por ser reivindicativo, así que no es nada extraño. Me dan la baja estando en el hospital. Y bueno, te buscas la vida y vas para allá. Entonces, bueno, pues cuando entra la alternativa, hacen un proyecto, y dentro de ese proyecto pues te llaman, y la verdad que vine ilusionado, contento de volver a casa, y realmente pues las cosas fueron sucediendo según ellos habían hecho su programa o proyecto de ir poco a poco para intentar subir este equipo
a la máxima categoría. Y yo creo que no hay nada que decir, por eso decía antes lo del antes y el después. Pero las bases las puso en el tema deportivo José Antonio Barrios, indudablemente ayudado por muchas más personas y su junta directiva que presidía Javier Pérez, pero lo que está claro que luego vino el después y el después, pues bueno, pues Santiago Llorente fue el que lo sustituye y bueno, pues el equipo cogió otra dimensión, pero cogió otra dimensión también, estaba en primera, el equipo, las aspiraciones y sobre todo el desafío de Javier Pérez y la valentía de él era mucho más allá y realmente pues consiguió el equipo objetivos que realmente no se te pasaban ni por aquí. Uno de los fichajes claves en ese verano del 86, a pesar de que no podía jugar en Segunda División B, fue el de Rommel Fernández. ¿Qué fue lo que te atrajo para fichar a un jugador que no podía jugar en Segunda División B por ser extranjero, porque no tenía antecedentes españoles? ¿Qué te llamó la atención para apostar tan decididamente por él? Bueno, fue fácil. Me llamó Fernando Pérez de Arona y me dijo, mira, tiene un jugador aquí que tiene un potencial, rematando de cabeza, parecido a ti. Y bueno, yo dije, pues vamos a coger, y yo no puedo ver los partidos de Inmigración, vamos a hacer un partido en Alcalá y lo veo yo en directo. Lo fui a ver en directo, metió 3 goles, le vi potencia y entonces pues recomendé al club. ¿Qué pasa? Que ese chico había sido internacional juvenil en Panamá, no podía jugar con nosotros en Segunda B. Él venía de 2 entrenamientos diarios en Panamá y aquí trabajaba todos los días con Andrés Mateo. ¿Me entiendes? Entonces con Andrés Mateo hacía la preparación y todo lo que sea movimientos y evoluciones de situaciones en el campo lo hacía con Martín Marrero. ¿Me entiendes? Y se le fue dando a él jugando en el Tenerife B, o el Tenerife aficionado como en aquel momento se llamaba, pero el entrenamiento lo hacía con el primer equipo. Ascendió el equipo y se le dio la oportunidad. Ya llevaba Martín un año viendo los movimientos de este hombre y ya no eran los ojos míos, los ojos del otro, del preparador físico. Le veía potenciar, es que le hago los ejercicios y 3-4 centímetros cada día saltaba más, ¿me entiendes? Porque uno no se fija en estas cosas. Tú cuando ves, te comes el plátano, te lo comes, lo pelas, pero esto no es así igual, ¿no me entiendes? Esto va en la formación del futbolista. El futbolista tenía potencia, se le puso la preparación, buenos alimentos y cabecita limpia, o sea, tranquilidad en que él no tenía problemas, sus padres, con la comida, porque cuando se viene de familias que no están bien económicamente, pasan estas cosas. Y se le ayudó mucho. Él nos ayuda a nosotros y nosotros a él. Hablabas antes de un factor clave, dice, el equipo asciende a Segunda División. Sí. Se habla mucho porque evidentemente lo merece el ascenso a Primera División, pero ese ascenso en ese primer año, ascender a Segunda División, además con un equipo, que se decía eso, eran Aguirreoa y 10 canarios que jugaban siempre. Efectivamente. Parece que no es tan importante, pero es vital para después, todo lo que vino después, el ascender ese año con Martín Marrero a Segunda División. Importantísimo. Y luego, date cuenta que el equipo fue creciendo. El jugador, David Amaral, que vino el primer año en Segunda, era importante, pero en Segunda fue mucho más importante. O sea, Chalo fue mucho mejor que cuando jugaba en Segunda. Tú tienes que ver los rivales que tiene, el potencial del equipo que tú le vas dando, solidez a ese equipo. Y luego una cosa también importante, en ese momento la preocupación también de la junta directiva que presidía Javier Pérez era que todos los meses se cobraba, que eso antes era tenía que te ponerte a llorar, venir con un problema o comprarte 2 cebollas y ¿me entiendes? Y empezar a llorar porque teníamos problemas. Para el equipo cogió esa tranquilidad, lo que se prometía se daba, y eso es importante. ¿Para qué me vas a decir que voy a ganar 100.000 si solamente puedo ganar 10.000? Pues dime que me gano 10.000, pero que lo voy a cobrar seguro. Y eso también le da tranquilidad, solvencia, seriedad al equipo, y el equipo asciende, ¿me entiendes? ¿Ustedes desde dentro cómo viven ese año, David? El ascenso a Segunda División, que pasa un poco desapercibido, pero
pero ustedes son conscientes de que fue básico también. Sí, y también tuvo un papel importante Martín Marré. Sí, yo creo que nos sacó el jugo a los jugadores, la plantilla que le había puesto José Antonio Barrio a disposición, y realmente pues subimos bien. Pero yo creo que también al final está en lo que tú traes, lo que tú reúnes para conseguir objetivos. Esa es la clave de un futbolista. Si tú, yo soy aficionado, si yo voy al estadio y yo estoy pidiéndole a futbolistas más de lo que ellos puedan dar, es muy difícil que consigas objetivos. Si ese futbolista te lo da, seguro que se consiguen objetivos. Entonces, habían futbolistas, a lo mejor nuestros acá, o gente que venía de fuera, que la camiseta del Tenerife le pesaba mucho. Y habían futbolistas de aquí que también se aterrorizaban cuando se ponían la camiseta del Tenerife. Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas. Y el club, en la figura de José Antonio Barrio y en la parcela de Martín, y con la ayuda de Gilberto, segundo en paz descanse, pues la verdad que le sacaron al máximo. Y todo el plantel que estaba ahí, estaba hablando de Mateo, en su momento de más adelante Feria, y todos aportaban, de Figueroa Lutillero, todos, era una familia y donde realmente se cumplía. Yo también voy a entender una cosa del pasado con José López Gómez en paz descanse, donde yo también en su momento, una vez lo encontré ahí en Villalba desayunar con unos amigos, yo personalmente le pedí perdón, porque le exigíamos mucho. Nosotros le armamos cada follón también, porque no recibíamos dinero, estamos preocupados. Él, cuando era el problema del dinero, él era el que ponía el dinero. Entonces el Tenerife le costaba dinero, pero siempre acudíamos porque uno es del Tenerife, acudíamos a él para que cogiera el Tenerife y pagara la deuda anterior para poder salir en la competición. Entonces, entonces se le pide perdón y luego ya ellos empiezan a organizarse con la junta directiva, donde desempeñan una función ejemplar de cumplir lo que se dice, y eso en el vestuario llega. Porque el entrenador lo quiere. Y un poco va todo encaminado a cosas buenas. Si tú no consigues esas cosas buenas con esa forma, normalmente es un disparate todo. No puedes salir más allá de lo que realmente te plantea. Ese año que también lo disfrutaste tú, siempre hablas un poco de la temporada 80-81 y de ese ascenso con Martín, sí, como las dos mejores temporadas quizás en el Tenerife. O las sí, bueno, esta fue especialmente bonita porque el 90% de los jugadores éramos de aquí. Yo siempre he dicho que le he tenido una envidia sana al Bilbao, al Atlético de Bilbao, porque es la gente de su casa, ¿sabes? No, con esto no quiero decir que todos los que vengan de fuera serán bienvenidos siempre, pero aquello, no sé, era diferente. O sea, veía gente, yo incluso había jugadores con los que había jugado en juveniles, como que las ansias de conseguir algo con el Tenerife era diferente. No que fuera superior, un jugador que venga de fuera va a querer ascender exactamente con las mismas ganas que uno de aquí. Pero no sé, había algo de sentimiento y fue muy bonito porque vamos, yo desde que empecé estaba en segunda B y cuando iba al Tenerife a verlo jugar estaba en segunda B y el hecho de ascender a segunda A, pues imagínate, y haber podido contribuir con todos los demás, claro, y sobre todo por eso, porque había mucha gente canaria en ese equipo. Se mantiene la categoría, empiezan a reforzarse con jugadores como Mínguez, como Guina, pero bueno, parece que es un equipo que lo máximo a lo que puede aspirar es a la permanencia, y de repente en el verano del 88 ficha un entrenador como Benito Ibanet, que viene de descender con el Hércules, que bueno, que parece que no va a triunfar.
¿Por qué apuesta José Antonio Barrios por Benito Llonet y qué piensa que ha significado después Benito Llonet en la historia del Tenerife? Yo creo que ha sido un hombre importante, ¿me entiendes? Porque le supo sacar partida al equipo, pero yo lo conocía de 4 años que estuve con él en Hércules en primera división, era el segundo de Arsenio Iglesias, yo sabía de su material humano, de su preparación, ¿me entiendes? Entonces confié en él. Yo estuve muy preocupado porque aquel primer partido se perdió con el Salamanca y ya lo querían echar. Y yo digo, Dios mío, ya bien empezamos, ¿no? Y al final pues se mataban todos para ir a Sevilla, al ascenso, ¿entiendes? Ascendió el equipo y ya se olvidaron del primer partido. O sea que el fútbol poco a poco se fue poniendo las piezas, yo hablaba mucho con él, ¿me entiendes? Y bueno, él tenía mucha confianza en el equipo, y luego se trajeron 4 jugadores también, en los casos de Lema, que era importante, Bersa en la portería, una persona con bastante experiencia, el equipo se mejoró en todo, Guina era un fundamental, Romer ya estaba hecho un futbolista con una potencia impresionante, y luego la importancia y cómo lo llevaba el público a Romer, porque claro, el problema es cuando tú caes bien sobre una afición, ¿me entiendes? Cualquier cosa que hacía que Romer, ¿me entiendes? Que era de pura raza, pues era una cosa, una maravilla para el club. Yo creo que Romer quería mucho al Tenerife, y el Tenerife quiere mucho al Romer todavía con lo que ha pasado, pero también no podemos olvidarnos de la gente de Tenerife que han dado un montón de cosas para los casos de antes que te hablaba yo, de Pedro Martín, Luis Delgado, Isidro, todo esto, David Amaral, Víctor de San Andrés, el otro, todos esos jugadores fueron fundamentales. Lo que pasa es que se llaman Víctor González y tal, o Víctor Ramón o David y tal, y tiene que venir un hombre, pues mira, en vez de fichar a David, pillamos a David Koff y ya está, lo teñimos de rubio y lo ponemos a jugar, y eso, ¿me entiendes? O sea que aquí hay mucha calidad de fútbol. Aquí el fútbol, lo que pasa es que hay que tener paciencia y tener tranquilidad. Y lo primero que debe tener este club, que date cuenta que estamos acostumbrados a cada vez que empezamos en segunda división, lo que decía Martín Marrero, campamento base 50 puntos. ¿Entiendes? Esto llega un momento de que el equipo va a querer más cada día para poder ascender, ¿entiendes? Pero antes, yo nada más que pido que todos los años el equipo esté en segunda división A. ¿Por qué? Segunda división A quiere decir que en la liga profesional es un equipo profesional. Cuando esto deje de ser un equipo profesional y caiga en segunda B, segunda B. Yo veo al Hércules, yo quedé quinto con el Hércules, fue una historia allí también muy bonita que yo viví, y lo ves ahora en el quinto grupo de segunda B, ahí con el Villena, con sus mulas, ¿me entiendes? Y ahí hay que estar ahí, ¿me entiendes? Yo no quiero ver al Tenerife, mínimo segunda división, y todo lo que me puedan dar de premio de segunda división para arriba, bienvenido sea. Cómo se vivió en el campo el ascenso en Sevilla, lo hablamos ahora, pero cómo se vivió desde un puesto de responsabilidad, qué significado tuvo para el Tenerife, un antes y un después, como dice David quizás. Tú lo dices claramente, lo que ha sido un antes y después fue a partir del ascenso del Tenerife. Ya el partido aquí con el Betis fue impresionante, ¿entiendes? O sea que yo creo que ahí empezamos a pisar fuerte en la categoría, no ser un equipo normal hoy se va Juanito Levija en paz descanse, mañana se va el otro para Granada, el otro se va para tal, ¿me entiendes? Siempre estamos en lo mismo y debilitándolo. Y yo luego, lo que no entendí nunca, y yo lo he estudiado mucho eso, cómo nos debilitaban desde Las Palmas. ¿Qué forma García Parasco nos hacía? Destaca Gilberto para Las Palmas, destaca Martín Madero para Las Palmas, destaca José Juan para Las Palmas, y 2 vascos de portero, 6 de Las Palmas, 4 de Tenerife y su campeón de liga. Y nos debilitaba. Destaca Barrio y estuvo a punto de irse a Las Palmas también. Sí, pero a mí fue imposible. En Viera Clavijo ahí hubo problemas y al final me tuve que ir porque no había dinero para pagar.
Pero yo te digo que el fundamento, y lo hablo con que a mí me sentaba mal, y yo con los años fui comprendiendo la forma de debilitarnos. Y nosotros nunca hemos tenido la forma de debilitarnos a ellos. Comprarle lo bueno de ellos y tenerlo aquí. No que no quiera tener jugadores de Gran Canaria, no. Creo que en Gran Canaria hay grandísimos jugadores. Han salido grandísimos. Una pareja de centrales castellanos y tononos que había que verlo en la península. Y cuando tú tenías un técnico como yo, Rino Miche, decía, ese jugador jugaba así, tal, ¿entiendes? En su idioma, y lo podías entender, y planificaba y estaba más preocupado. O ibas a Granada con Pipo Rossi y estaba más preocupado de Gilberto, y lo veis en la pizarra, yo de 9 de Las Palmas y Gilberto de 8 en Las Palmas, y yo de 9 en el Granada. Tú imagínate que yo me daba cuenta cuando venía a Las Palmas, o venía a Tenerife, o venía a Porquero y venía un canario. Y yo veía cómo hablaba el entrenador de la importancia que tenían esos futbolistas canarios. Por eso no me asombra todo lo que pasa ahora, que hay muchos jugadores que se nos han ido y están triunfando por ahí. A mí eso no, porque antes, después y siempre habrán jugadores de calidad en Canarias. En ese ascenso del 89 hay una frase de David cuando habla de la llegada para la isla, dice, parece que veníamos de descubrir la luna. Que estaba la isla en la calle esperándolos a las 4 de la mañana, llegaron al aeropuerto del sur, y tú lo dices también, que te sorprende, que todavía te emociona el ver la autopista llena de gente. Ni se lo podían imaginar que estuviera así la... Que te cuenta que la gente, nuestros aficionados, estaban esperando 28 años que sucedió eso, para un nuevo ascenso a Primera División. Son muchos años. Es una generación entera que... Y nosotros, al final, yo creo que nos pusimos el zapato del aficionado. Y cuando nosotros llegamos acá, al aeropuerto del sur, es que las imágenes no las podrás olvidar nunca. Esa autopista por los arcenes, niños, gente mayor, gente joven, a las horas que vinimos, esperando un montón de tiempo. Es como si, un poco de explotar el volcán, Dios me libre, pero es una explosión de júbilo, esperando tanto tiempo sacar eso de dentro, que ese fue un día especial, muy especial. Los otros ascensos tienen una importancia terrible, pero ese ascenso marcará a los otros ascensos. Yo no viví el primer ascenso, pero este ascenso, porque fue ese ascenso que luego el Tenerife llega a Europa. Y los otros ascensos, bien, también se han hecho cosas súper buenas, pero ese ascenso, no sé si por los años, la distancia del tiempo, la gente se tiró de una manera extraordinaria. Y eso es muy difícil de ver. Desde dentro no tiene comparación a lo que se puede... Hombre, para mí, no sé, yo difiero un poco de David. Para mí el primer ascenso era como si hubiéramos subido a Primera División. O sea, el Tenerife estaba en Segunda B, subir a Segunda A era lo máximo. Pues bajamos y volvimos a subir a Segunda A y volvió a ser lo máximo. Sí estoy de acuerdo con David, que claro, la importancia de la Primera División no se puede comparar con la importancia de las anteriores respecto a que llegas a la categoría superior del fútbol español, ¿no? Y que después ayudó a llegar a la UEFA. ¿Quién en Segunda B, José? ¿Tú hubieras pensado que hubiéramos llegado a la UEFA cuando estábamos jugando en Binéfaro o en Endesa, Andorra? De verdad, yo sitúo al Tenerife sin deuda, y como los Osasuna en media tabla, en primera, de vez en cuando eliminar un equipo de la Primera División en la Copa del Rey, pero estar siempre en esos puestos, siempre sin hipotecar el club, sin que queden deudas. Las deudas es otro pasado, pero tú tienes que pensar que quieres un equipo con lo que venía de sufrir los 400 millones de la época de Pepe López, y tú lo que querías tener un equipo que ascendiera a Segunda División, pero ser un equipo sin deuda, y en vez de convertirte en una sociedad anónima deportiva, puede ser un equipo como los grandes, que se quedaron hasta última hora sin ser
equipo... Sí, Sociedad Anónima Deportiva, Exacto. siguen siendo equipos de fútbol. Exacto, ¿me entiendes? Que es lo que se ha llegado al final. Entonces eso es lo que yo quería, un equipo, siempre tener 5 o 6 jugadores de donde sea, blanco, negro, amarillo, de lo que sean 5 o 6. Y los demás, si se puede, que sean de la casa. Yo me gustaría siempre que estuvieran 10, 12 jugadores, pero no jugadores del juvenil y que estén ahí, no. Posiblemente, yo sé que es difícil, no es fácil, porque tú como entrenador miras y que le voy a dar la responsabilidad a este chico, y le estaré bien, esté mal, y ponerlo, el que te juegas el puesto, si le salen las cosas mal eres tú, el chico no, el chico sale a jugar y a desarrollar lo mejor, la confianza se la tienes que dar tú. Eso es el problema muchas veces, que dicen, no, darle facilidades del jugador de la cantera, sí, pero eso está jugando el entrenador, el profesional, el entrenador, él también es profesional, o llegará a ser pero tú lo tienes que poner, y eso tiene que haber, irse meneando poco a poco como se meneó desde segunda vez el equipo. Pasamos a la tercera faceta, esa, Sí. la de entrenador, la de que eres tú el que tienes la responsabilidad en... Date cuenta que tú vas a un vestuario con tu modo de ser como futbolista, que quieres que a todos le vayan las cosas bien, que haya un buen ambiente, y ya desde que tú estás hablando, porque todos no hablamos que parecen, ¿me entiendes? Hablamos de la forma que uno se puede expresar, para que te entienda. No hay dogman, no va a ser un dogma. Hay mucha gente que te impresiona al entrenador como un dogma, pero a veces tú desarrollando con tu palabra, con tu fe, las cosas, pero todo lo que tú tienes de planificación, de movimientos y evoluciones en el campo, tienes que estar atento al preparador físico. Tú mira lo importante que hay un grupo de trabajo. Hoy un grupo de trabajo tiene 10 o 12 personas. Cuando ¿Entiendes? tú jugabas eran 2 No, y no, cuando y entrenabas eran 4. Exacto, efectivamente. Ahora son Hoy 12. hay los grupos de trabajo, la gente que van a ver a los jugadores, y tiene que ser así, porque se mejora todo, ¿me entiendes? Pero fíjate tú a dónde ha llegado el fútbol, de la responsabilidad de una serie de personas a llegar donde ha llegado el club, ¿me entiendes? O sea, En tu época de entrenador, que bueno, antes de llegar Sí. al Tenerife, estaba mirando tercera división, también muchos equipos de tercera división, Sí, preferente, sí, ya el Mensajero en segunda B, después sale fuera a dirigir al Granada, sale fuera a Portugal, incluso a dirigir al Vitoria de Setúbal, estás aquí primero creo que de ayudante de Martín, después de ayudante de Pepe Moré, y te haces cargo del equipo, lamentablemente en una situación delicada, muy amenazado por el posible descenso, además con muchísimos lesionados en defensa, y curiosamente después del primer partido y una derrota con el Valladolid, 11 partidos sin perder, 6 partidos sin recibir un gol, en lo que es el récord de imbatibilidad del equipo todavía en fútbol profesional. ¿Qué mano hay que tener para un equipo que tiene así, entre comillas, mala pinta, el darle esa solidez? El 4-1-4-1 que pones sí, con... date cuenta que el 90% de los equipos hoy en el mundo, yo como veo 16 o 18 partidos todos los meses, todas las semanas, veo cómo ha evolucionado el fútbol. Y yo ya eso lo hacía 10 años. El 4-1-4-1 corresponde al 4-3-3. Pero claro, tú no vas a tocar a las puertas a la gente y decirle, mira, yo cuando no tiene balón el equipo tiene que estar aquí. Tiene que jugar un hombre delante de la línea de 4 y 2 escortas. Uno por el carril 8 y otro por el carril 10. ¿Cómo tú te comunicas con la gente para explicarle eso? Eso lo tienes tú, pues yo he tenido la suerte de tener a Rinus Michels, selección holandesa, Ajax, el Barcelona, Arsène Iglesias, Real Madrid, Deportivo de La Coruña en los mejores puestos. He tenido libros. Entonces, todo eso tú lo estás viendo y estás desarrollando tu trabajo. Lo desarrollas con lo que tú quieres, pero hace el sistema del 4-1-4-1 que tanto se criticaba aquí, es un 4-3-3. El 4-1-4-1 corresponde cuando yo sé que el equipo rival organiza el fútbol desde atrás. Entonces, yo adelanto la línea, los dos, el 8 y el 10, se tienen que pegar a los dos volantes del equipo rival. Entonces se convierte el 4-1 con una línea de 4, un hombre delante de la línea de 4 y, como he dicho, 2 escortas, y el equipo se abre. Y cuando se pierde la pelota,
el equipo se tiene que recoger. Ese es el 4-1, 4-1, que tanto. Yo veo al Manchester City de Pep Guardiola jugar 4-1, 4-1, el 90% de los partidos es el 4-3-3, pero cuando no tiene la pelota se repliegan los dos jugadores y cuando no la tienes que ir a recuperarla allí, hacer el pressing allí en el campo rival. Pero claro, lo dice José Antonio Barrios del Toscal, pues el chico no sabe, no habla inglés, ¿me entiendes? Entonces todo eso son problemas en nuestro pueblo, es problema. La asignatura de diplomacia tampoco la habías aprobado. No, eso es suspendida siempre. Suspendida siempre. ¿Me entiendes? Sí, es muy frontal. ¿Me entiendes? Pero ahí yo creo que coincides con David. El día que dieron diplomacia en el curso de entrenadores, ustedes se fugaron. No, se fueron a jugar al futbolín. Hay personas que no podemos, yo no acepto unas cosas, ¿me entiendes? Cada uno tenemos nuestro modo de ser. Pero date la importancia que hay un 90% del equipo, yo te lo puedo decir, yo en folio, toda la semana tengo mi folio y llevo los partidos. Cojo uno, cojo el otro y los veo. Y hay unos equipos que juegan el 90%. El 90% juegan el 4-3-3 con la variante. Unai, el de Villarreal, juega igual, querido. Pero Unai, ¿sabes? Yo soy José Antonio Barrios aquí, del Toscal, a base de telera y de matahambre de 1,20. Es así, ¿me entiendes? Pesetas, ¿no? Sinceramente es así. Sinceramente nosotros, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho eso. Y se ha tomado a veces mal. Hablamos del, que nos quedan 4 minutos para acabar, hablamos del presente. Ahora que estás, sigue siendo el Tenerife, pero como hasta vienes de blanquiazul Sí, coincidencia. ¿Cómo ves al ilusionado, con ganas de que llegue mayo? Ilusionado. Está en la pomada, macho. El Tenerife está en la pomada. Puede ascender o jugar la promoción. Ya es mejor que tener 50 puntos. Entonces, con esa teoría tenemos que quedarnos. David, ¿cómo lo ves? ¿Con ilusión, con ganas de que llegue mayo, con expectativas? Yo antes te dije una cosa y tú eres buen periodista y te habrás dado cuenta. Te dije que cuando tú haces una plantilla, se rehuye un poco de la cantera y se ha hecho una plantilla, su único objetivo, intentar estar arriba. Pero ha hecho una plantilla, los que la han hecho, competitiva y amplia. Y tú cuando vas al estadio, la pandemia no nos ha dejado expresar exactamente del todo, pero tú cuando vas al estadio y tú exiges, estos futbolistas te pueden dar. En cambio, antes exigías y no daban más. Entonces, lo anterior, nunca podríamos subir. Y este año yo creo que también el entrenador, o el director deportivo y la secretaría técnica, y el presidente y toda esa historia, los que tienen que intervenir ahí, el equipo es otro, el equipo es otro. Es una plantilla que te da garantía de algo. Y el Tenerife te podrá gustar más o menos, igual y tal, pero al final hay dos pulsos. Hay un pulso de intentar subir, porque si no se sube, puede haber problemas. De intentar subir, pues renegando de la cantera, porque a lo mejor los de la cantera no están a lo mejor a ese nivel. En algunos. Lo que está claro, que el año anterior, pues también ha estado el director deportivo, y tú ves a lo mejor, por decirte algo entre comillas, pues estaba no estaba Sarfino, estaba Manolito, y tal, y al final han tenido que salir. Eso es porque a lo mejor se le pide y no pueden dar. No es que sean malos jugadores, sino que el Tenerife, a lo mejor la camiseta del Tenerife tiene algo más. Es de un equipo aspirante, de un equipo para estar arriba. ¿Por qué? Porque su historia lo demanda. Y estos futbolistas no dan más. Han venido otros, tú le puedes pedir a Michel, bueno, un jugador veterano, tiene sus años y tal, pero Michel te da. Carlos Ruiz, con sus años, da. Y se le puede exigir. Hay un montón de futbolistas gallegos, da. Si empiezas a mirar,
los futbolistas que han firmado, pues Mollejo, Heradi, el otro, el director deportivo, también yo creo que ha tenido un acierto tremendo en el lateral derecho. Entonces, todas estas cosas dan para que el aficionado, porque la pandemia no la ha dejado, pero si hubiera estado normal, la grada hubiera estado mucho más, el estadio hubiera estado mucho más arropado, el Tenerife, y todo el mundo está ilusionado de que el Tenerife, yo espero que consiga el directo. Chalo, ilusionado también. Sí, tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta. Lo único que, bueno, siempre sabemos que en la segunda división los 6, 7, 8 partidos últimos de liga son los que marcan los que van a subir. O sea, el que más fuerte esté en estos últimos partidos es el que va a subir. El que menos falle. Todos no van a ganar todos los partidos, eso está claro. Además hay confrontaciones entre ellos mismos. Pero sí le veo buena pinta. Lo único que eso, que hay que forzar ahora y bueno, el Coco va a funcionar, tiene que funcionar mucho ahora. No se ve un equipo que le tiemblen las piernas, pero sí que tienen que admitir ahora que la responsabilidad que tienen es el momento de apretar y no de fallecer, porque esta última sección de la liga es la que va a definir quién suba. Y estoy como David, yo creo que se puede subir directo. Pues muchas gracias, Chalo, muchas gracias, David, muchas gracias también, José Antonio, de habernos acompañado este rato, y despedimos la 9ª sesión del Foro Ángel Arocha, y bueno, con el deseo que compartimos con todos de poder ver más pronto que tarde al Tenerife en primera división, y sin duda alguna luchando por esas posiciones de ascenso. Buenas tardes.